Hablaremos sobre Bourdieu. Bourdieu fue un sociólogo francés que estableció una teoría muy particular. Vivió de 1930 a 2002 y que se caracteriza por desarrollar una teoría de campos, hábitus, capitales que explicaremos a continuación. Para empezar, Bourdieu él distingue al concepto de capital como algo que va más allá de un aspecto meramente económico, sino como algo que es socialmente valioso y que puede incrementar de valor a lo largo del tiempo. Distingue principalmente tres tipos de capitales. Distingue el capital social como las relaciones, lazos y recursos vinculados a estas relaciones, más bien como los contactos que posee una persona. Luego define al capital cultural. El capital cultural lo define más bien como los conocimientos, prácticas y logros culturales de una persona que pueden verse y materializarse en forma de objetos o dentro del individuo. Luego distingue al capital simbólico. Este capital es un capital un tanto particular, puesto que es el capital que refiere al prestigio y reconocimiento social tanto de un individuo como de una institución. Como veremos más adelante, este capital, el simbólico, es el que legitima a una persona o a una institución y que por lo tanto puede llegar a dar poder. Por supuesto, luego Bourdieu distingue al capital también económico, pero bueno, este es el capital que está compuesto de recursos económicos y financieros de un grupo o una persona. Estos capitales, que son valiosos socialmente, se despliegan dentro de un campo. El campo de por sí es un espacio social donde se desarrollan las actividades de un objeto de estudio determinado y donde los sujetos despliegan sus hábitus. Estos sujetos del campo se denominan agentes. Esto es importante destacar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante destacarlo? Porque los agentes, como veremos también más adelante, tienen capacidad de agencia, es decir, que pueden luchar y disputar ciertos recursos y capitales. Por su parte, el campo posee una estructura que se organiza jerárquicamente según el capital de cada uno de estos agentes. A su vez, el campo, al estar compuesto por agentes que poseen capacidad de agencia, hace que los campos sean dinámicos. Es decir, que permite de que existan luchas permanentes por recursos, modificando las posiciones dentro de cada uno de estos campos. ¿Ok? A su vez, dentro de estos campos, los sujetos despliegan los hábitus, como mencioné anteriormente. Pero, ¿qué son los hábitus? Bueno, para remitirse a saber bien qué es los hábitus, podemos definir a los hábitus como las formas de sentir, pensar y actuar internalizadas dentro de cada uno de los agentes, que son adquiridas mediante la crianza y la socialización. Bourdieu define a los hábitus como estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes. ¿Qué quiere decir esta definición tan específica de Bourdieu? Bueno, básicamente lo que nos quiere decir es que los hábitus generan un sentido práctico. Un sentido práctico dentro de cada uno de los campos. ¿Y por qué genera un sentido práctico? Bueno, porque mediante estos hábitus, estas formas de pensamiento, de comportamiento, permite que los agentes estructuren los campos y definan también la sociedad en sí misma. A su vez, Bourdieu distingue dos tipos de hábitus. Nos dice que existen hábitus de clase y hábitus individuales. Los hábitus de clase son patrones, hábitus de clase, y por otra parte, otro tipo de hábitus son los individuales. Esto es importante para que quede. Los de clase son patrones de pensamiento y comportamiento, es decir, son hábitus, pero que compartidos por miembros de una clase social. ¿Ok?
mientras que los hábitos individuales son propias del individuo y esto es importante, en particular, es decir, que son individuales. Un poco redundante parece la definición, pero es importante destacar porque las de clases también las poseen cada individuo, pero son compartidas por miembros de una clase social. A su vez, las relaciones que podemos establecer entre campos, entre hábitos, campos y capitales, es que los campos, como podemos ver, están compuestos por agentes. Pero estos agentes poseen hábitos y capitales que compiten por los recursos del mismo, contribuyendo a transformar, o sea, en definitiva podemos establecer de que todo esto transforman y reproducen a una determinada estructura social. A la estructura social. ¿Ok? Y cuando los distintos agentes van ganando capital, como mencioné anteriormente, el capital simbólico, este capital tan importante, este es el que le otorga prestigio y estatus social y reconocimiento a personas, prácticas o instituciones. Este tipo de capital legitima a una persona o a una institución. Entonces, al legitimar a dicha persona o institución y otorgarle más capital le otorgan un determinado poder. Entonces, podemos establecer de que los agentes compiten dentro de estos campos por el poder propio de cada campo. ¿Ok? Esto es importantísimo. A su vez, ya llegando hacia el final del resumen de Bourdieu, podemos ver de que él establece en la estructura social dos posiciones fuertemente marcadas. Por un lado está la ortodoxia, que la ortodoxia está compuesta por agentes dominantes de un determinado capital, que suelen ser agentes conservadores. Y por otro lado está la heterodoxia. La heterodoxia refiere a aquellos agentes con menor capital impulsan un cambio para que haya modificaciones dentro de una determinada estructura social. En definitiva, lo que podemos ver de Bourdieu es que él establece a partir de una definición de distintos capitales, que van más allá de un capital meramente económico, establece una relación entre los agentes de un determinado campo y cómo estos disputan el capital mediante su forma de pensar y actuar con el objetivo de obtener un determinado poder y cómo en busca de este poder van transformando y estructurando la estructura social de una determinada sociedad.